ti, Él se dio por ti, Él se dio por mí, Él murió por nosotros. La causa de su muerte, la causa de su muerte fuiste tú y fui yo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quería redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda injusticia, donde vivíamos nosotros vidas muertas espiritualmente. Y dice no solamente eso, el propósito, aleluya, final era purificar para sí un pueblo que no fuera compartido, un pueblo que fuera solamente de Él. Gloria al Señor, aleluya, un pueblo propio, un pueblo que llevase su nombre, un pueblo que defendiese su nombre, un pueblo que amaba su voluntad, un pueblo que amaría su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Un pueblo, para sí, un pueblo celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Y alguien que, aleluya, alguien que es celoso es alguien que siempre está cuidando. Amén. Como hay muchos cristianos que son celosos empedernidos, que celan a la mujer hasta de la sombra. Alábalo. Y mujeres que celan a los hombres hasta de la sombra. Gloria al nombre de Jesús. Eso es de Dios. Usted tiene que, el celo que habla la Biblia es de cuidar, de guardar, de proteger, de que nada haga daño a lo que te pertenece. Pero usted tiene que tener la confianza de que el que está a tu lado, de que el que está a tu lado está como tú, luchando, peleando, haciendo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y si no le sirve a Dios, está buscando la manera de serte fiel, de seguir haciendo lo que tiene que hacer para que tú te sientas contento o te sientas contenta. Alabado sea el nombre de Dios, porque ese es el compromiso de Dios con nosotros, que nosotros podemos entender que pase lo que pase, venga lo que venga, Él no nos desamparará. Él estará con nosotros como poderoso gigante. Como decía mi hermanita Grisel, Él fue el que abrió el mar rojo. Usted sabe lo que es eso. Sacó el pueblo con mano poderosa. Gloria al Señor, aleluya. El pueblo estaba perdido, siendo esclavo, hasta que Dios dijo: hoy te saco de ahí, hoy te saco de avanzo. Como le dijo a usted cuando estaba perdido en Egipto, el mundo dijo: hoy te saco del mundo, hoy te saco del pecado, hoy te saco. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Dios sacó al pueblo, Faraón, tan poderoso que era, con tantos carros, con tanto, aleluya, poder que tenía terrenal, había un ejército temible en la tierra. Dice la palabra que nunca, cuando Dios se acercó y se puso en las espaldas del pueblo, nunca, escúcheme bien, nunca los egipcios llegaron a acercarse al pueblo de Dios. Alabado sea Dios. En otras palabras, estaban corriendo en vano. Y si usted hace la voluntad de Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nadie que te quiera hacer. No sé si me entienden en esta hora. Ellos corrían con la intención de alcanzarlo, pero algo no les permitía. ¿Qué era? Era la voluntad de Dios, era la presencia de Dios, era el protector divino, era el que había prometido, aleluya, la salida, era el que había prometido, alabado sea Dios, la victoria a un pueblo que se llamaba pueblo de Dios, que se llamaba pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Entonces Dios exige de su pueblo, porque cuando Dios separó, sacó ese pueblo de Egipto, no los dejó rialengo, no los dejó haciendo lo que le daba la gana. Les puso leyes, les puso, amén, mandamientos, les puso decretos. Esto haría que el pueblo voluntariamente obedeciese, y esto significaría que la obediencia, aleluya, era comparada con el amor que le tenían a Dios, porque Dios, aleluya, amén, había hecho lo que hizo por amor a ellos, porque Él fue su pueblo, el pueblo que fue rebelde, el pueblo que le dio la espalda, era el pueblo que Dios amaba, era el pueblo que Dios tenía propósitos con él, era el pueblo que Dios lo guió, que Dios le habló, que Dios no se cansó y que Dios todavía está tratando con ellos, iglesia. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Dios exige, aleluya, separación.
Se lo dijo: yo no quiero que camines con las naciones, aleluya, extranjeras. Yo quiero que te separes, que tú tengas tú una propia identidad. La iglesia de Jesucristo tiene su propia identidad. Donde quiera que usted se pare, la gente tiene que entender que usted le sirve verdaderamente al Dios de los cielos, al Dios santo, al Dios de principio, al Dios de plenitud, al Dios de la palabra. Que usted obedece a Dios porque usted se quiere ir para el cielo cuando el cumplimiento se lleve a cabo y Cristo venga a buscar su pueblo, su iglesia. Usted sabe que haciendo estas cosas agradamos a Dios, y el que agrada a Dios, Dios se lo va a llevar con él. Aleluya. Alábalo mientras pueda, que ya mismo aprieto. Porque como decía la hermana Grisel, la pena no te lleva a ningún lado. Hay gente que son buenos metiéndole pena a otro. Ay bendito. Ay bendito, no, bendito no. No me tengas pena. Si tú me amas, ora por mí. Si tú me amas, gloria al Señor, háblame palabras que me saquen de donde estoy. Si tú me amas, dime la verdad. Si tú me amas, aleluya, no te estés, amén, aleluya, me afligiendo por mi problema. Porque donde yo estoy ahora, pronto no me vas a ver, porque Dios me va a sacar de ahí. Si yo soy fiel a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, Dios no me va a dejar postrado para siempre. Alabado sea Dios. Hay gente que le gusta mucho la pena, ¿verdad que sí? Gente llora y va a venir corriendo. Así dice el Señor. Tenga cuidado que usted dice: así dice el Señor, ¿sabe? Entonces, el tema, aleluya, en este día de hoy es: esto o este es el propósito de Dios. Dios exige compromiso y sobre todo Dios exige obediencia. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y para que este propósito se pueda cumplir, la iglesia tiene que estar dispuesta a un cambio radical, a un cambio completo. Muchas veces escuchamos la palabra radical y decimos: amado, hace falta un cambio radical. Y cuando hablamos de la palabra radical, se habla del cambio de la raíz, el cambio del proceder, de donde nació. ¿Cuántos alaban la grandeza del Cordero? Entonces, si usted nació en Puerto Rico, humanamente tiene las raíces en Puerto Rico. Usted volvió a nacer en Cristo y tiene las raíces en el cielo. No sé si me está entendiendo, Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros entendamos que, como dice la palabra en 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas, dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces ahí donde nosotros podemos reclamar las promesas de Dios, cuando usted y yo obedecemos, hacemos lo que a Dios le agrada, recibiremos a cambio la bendición del Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Escúchame bien. Cuando hablamos de bendición, no estamos hablando de dinero, ni de casa, aleluya, ni de novio, ni de novia. La bendición más grande es que Dios esté contigo. La bendición más grande es que cuando tú estés en el momento de la tribulación, el Espíritu Santo fluya. Que el Espíritu suene, que el Espíritu Santo se mueva. Nada vale que tengamos todo y que estemos secos. De nada vale que tengamos todo y que estemos secos, que el río se haya secado. Gloria al Señor, que dice ese texto me fascina. Juan 7:38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer como está escrito, y el que cree obedece, camina en pos de lo que ha creído. ¡Alábalo! Porque creo, dice que hasta la gallina. Bendito sea. ¿Qué dice la gallina? Creo. Cuando ponen huevo, creo. Bendito sea. Hace muchos creyentes. Creo. Pero cuando llega el momento difícil, seguimos. Escúchame bien. Entonces, cuando hablamos, aleluya, de estas palabras, estamos hablando de que la iglesia, todo miembro de la iglesia, tiene que caminar bajo el fundamento
principal. ¿Y cuál es el fundamento principal? Se llama Jesucristo. La piedra del ángulo. La piedra del ángulo significa que es la piedra más importante en la construcción. Sin esa piedra, la construcción se debilita. Entonces cuando la iglesia, amado mío, comienza a funcionar por medio, aleluya, del proceso de Dios, porque muchas veces queremos que Dios nos bendiga y aleluya, y no queremos pagar el precio, y cuando llega el momento difícil negamos a Dios, cuando llega el problema negamos a Dios, cuando llega la situación de aleluya delicada no llegamos a la casa de Dios, cuando yo cantaba los otros días, me gozo en el... Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor. ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo no canto porque tengo dinero, ni porque tengo posesiones, ni porque todo me va bien, ni porque mañana cojo un pasaje y me voy a Puerto Rico. Yo no me gozo por eso, yo me gozo porque el Espíritu Santo está conmigo. Y cuando yo me siento que yo no tengo fuerza, oiga, mi amado mío, a veces se activa, no una fuerza, porque no es una fuerza, se activa el poder de la tercera persona, del intercesor en la tierra, y se conecta con el intercesor del cielo, y el intercesor del cielo habla con la primera persona y le dice: ahí está ese hombre, necesita de que ese río se mueva, y comienza Dios a tratar con nosotros. Pero tenemos que estar en esa bendición. Queremos bendición, viviendo vida, aleluya, amén, que a Dios nos agrada. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos. Eso no es aquí, es en otro sitio. Aleluya. Entonces, esto sucede cuando estamos dispuestos y disponibles a que Dios realice la obra en nosotros de manera progresiva. Gloria a Dios. Entonces, aquí es que vamos. Porque a veces, como yo le decía el viernes a usted, ¿se acuerda? Que si Dios nos dijese a nosotros qué viene después, cuando Él nos ofrece a nosotros un ministerio, nos señala como ministerio el precio que hay que pagar, lo que hay que llorar, lo que hay que sufrir para obtener lo que Dios nos da. Y cuando ya Dios te lo da, tienes que sufrir y llorar para poder mantenerlo. Entonces la gente piensa que pastorear es cualquier cosa. El evangelista, bueno, yo soy el evangelista tal, y aquel, aleluya, no, aquí tiene que estar Dios primero. Y como usted va a funcionar, es usted sufriendo por la causa de aquel que sufrió por usted. Entonces cuando usted siente ese sabor que sintió el Señor, que no fue un sabor dulce, fue un sabor amargo, porque aquel, aleluya, amén, ¿qué es lo que hace el vinagre? El vinagre lo que se usa es para ablandar la carne. Aleluya, si usted ha probado el vinagre es un líquido seco, es un líquido que te ahoga el paladar, y se lo dieron a Él. Ese fue el trago que tuvo que pasar nuestro Señor, que cuando pidió, aleluya, de beber solamente agua, Él no pidió un buffet. Aún ahora, en este tiempo, los que son condenados a pena perpetua, amado, el último día, ¿sabe qué le dicen? ¿Qué tú quieres que hagamos por ti? ¿Qué quieres comer? ¿A quién quieres que te traigamos? Te vamos a dar el privilegio antes de que pierdas la vida, pero no a nuestro maestro, al